fue un pedazo para su hermano, pero tuvo fe y entró a esta tierra prometida, aunque desconocía. Hebreos 11 se nos dice que buscaba hacia adelante, buscaba algo más. Abraham sabía que esta tierra no era realmente la tierra que se esperaba. Estaba esperando un, un mejor lugar, un lugar celestial. Así que se hablaba de una tierra prometida, ese lugar celestial que Dios tenía preparado, un lugar para el creyente, que solamente era una parte, una ilustración, un ejemplo. Y nuestro autor aquí en el capítulo 11 se nos habla de otros patriarcas y es donde vamos a hablar el día de hoy. Se va a hablar de Éxodo. Por la gracia de Dios, si tenemos tiempo, vamos a hablar en Josué y la historia de Jericó y esta historia. Entonces abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, desde el 23 hasta el 41. La palabra de Dios dice así: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Nuestro texto esta mañana empieza en el versículo 23, en el capítulo 11. Por la fe nació Moisés escondido por sus padres, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nuestro pasaje empieza no con la cara de Moisés, pero con la fe de los padres de Moisés. Moisés fue nacido en una cultura de Egipto que era opresiva, el gobierno egipcio opresivo. Y podemos ir atrás y preguntarnos, ¿por qué los israelitas están en Egipto, verdad? Están en Egipto por José. ¿Recuerdas la historia? José es vendido por sus hermanos a Egipto y José, claro que tiene un gran don y es un gran interpretador de sueños. Es levantado en poder en Egipto y de hecho, a través de la interpretación de los sueños, salvó a Egipto de la peste, de la hambruna. Llega a este lugar la hambruna. Llegan entonces los israelitas y siendo José un hombre misericordioso y piadoso, tiene misericordia de sus hermanos y de su familia. Y se nos dice en capítulo 11 que José entonces se traslada a Egipto y se multiplican. La tribu de los israelitas, el pueblo de Israel, avanza, se multiplica en gran número. Pero como no hay computadoras en aquel tiempo, no hay muchos libros de historia. Éxodo capítulo 1 se nos dice que el nuevo rey se levante, no sabía de José y su familia. Simplemente sabe que hay mucha gente en Egipto que se dicen israelitas que están creciendo en gran número y piensa, sabes que hay un problema, me van a derrocar, están creciendo en demasiado número. Tenía miedo de esto e implementó entonces un decreto
El primer edicto fue, básicamente, tenía soldados llegando con los israelitas, implementando grandes cargas a las familias israelitas. Pero Éxodo 1 dice que siguieron creciendo más y más, que no funcionó este decreto. Entonces Faraón los hace esclavos y tampoco funciona, siguen creciendo, siguen multiplicándose. Entonces Faraón empieza a ir a un lugar muy oscuro. El texto nos dice que llegó a decirles a mujeres, pedirles que aborten niños hombres. Y el texto se nos dice que temieron a Dios y que rechazaron hacer esto. En Éxodo, el texto nos dice, Faraón hablándoles, cuando los veas nacer, si es un hombre lo matarás, si es mujer vivirá. Pero las mujeres temieron a Dios y no hicieron como el Faraón dijo. Y entonces el Faraón les dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué los has dejado vivir? Y dicen, son más vigorosas las mujeres, tuvimos miedo. Y siguieron multiplicándose. Pero fueron estas parteras que temieron a Dios en no obedecer al Faraón. El Faraón tratando, diciéndole a las parteras, hey, maten a todo niño, todos los niños, mátenlo. Pero no lo hicieron. Así que Faraón va al siguiente paso. Y fue una acción privada. Ok. Hace una declaración pública. Mujeres, si tienes niños, tendrás que matarlos en el río. Echad al río todo hijo de que nazca y a toda hija preservar la vida. Echad al río a todo hijo que nazca. Este es un edicto que hizo el Faraón, pero desobedecieron los padres de Moisés. Cuando fui joven, pensaba que todo lo que el gobierno hacía era bueno y solía obedecer todo. Las leyes de tráfico, pagar impuestos, porque se supone que es bueno. Y sí, muchas veces es ideal cuando se regulan buenas leyes, pero tenemos que batallar cuando se regula leyes perversas. Pero moriré cuando se nos dice, hey, ejecutas a tu hijo. Juan Calvino enseñó que cuando el Estado o el gobierno nos manda pecar, estamos obligados a desobedecer. Pedro también se nos dice lo mismo. Debemos de obedecer a Dios más que al hombre. Los padres de Moisés obedecieron a Dios más que Faraón. Faraón ejecuta este edicto diciendo matarás a todo hombre. Pero creyeron que Dios tiene un gran propósito para él, que hay un plan para este niño y ponen su confianza en su fe en Dios más que el gobierno, más que el Faraón. El texto dice que por fe fue escondido por 3 meses porque miraron que el niño era hermoso y no temieron al edicto del Faraón. Es una declaración tremenda. ¿Es porque era hermoso? ¿Es porque era feo? Pero Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, nos da un discurso similar y nos habla de Moisés. Y dice esto en el libro de Hechos. Era hermoso a la vista de Dios.
Los padres de Moisés no lo mataron o no lo lanzaron al río porque era bonito. Sabían que Moisés tenía la marca de Dios, que había un propósito para la vida de Moisés, que era hermoso a la vista de Dios. ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos sabían que iba a ser este hombre por el pueblo de Israel? No lo sé. Pero lo salvaron porque era hermoso a la vista de Dios. Desobedecieron el gobierno de Faraón y obedecieron a Dios. Continuamos. 34 y 35. Éxodo capítulo 12 nos dice que ya no podían esconderlo más. Lo esconden. No pueden esconderlo más. Lo ponen en una canasta y lo ponen esperando que alguien lo encuentre. ¿Se acuerdan de Miriam? Y le dice, síguelo hasta que fue encontrado. ¿Y quién lo encuentra? La hija de Faraón lo encuentra. La providencia divina. E instintamente dice, es un niño hebreo. Y aún así lo toma. Se presenta a Miriam, le dice, ¿vas a tener este niño? Dice, sí. ¿Quieres que encuentre mujeres que lo puedan criar? Y se les contesta, sí. No sabía entonces la hija de Faraón que era la misma Miriam, su hermana, quien lo criaría. En aquellos tiempos, los niños eran cuidados todo el tiempo. Hoy en esta cultura, en aquel tiempo, por 5 años, Moisés fue criado por 5 años por su propia familia antes de ser dado en manos de Faraón. Y el texto se nos dice, hasta que los años 40, cuando mata a un egipcio por defender a un israelita. Por 5 años fue criado, 5 años, escuchen, por su mamá y por su hermana israelita. Pero 35 años por los egipcios, escuelas egipcias, gobiernos egipcios, por la hija de Faraón. Es lo que sabemos. Y Hechos 7:22 se nos dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y fue poderoso en sus palabras y hechos. Así que por 5 años, criado en un lugar cristiano, hablándosele de Noé, de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, toda esta historia. Fue enseñado para creer que hay un Dios divino que ha creado todo, que es el dador de la ley, por 5 años. Después de eso es arrebatado y es enseñado y instruido por los egipcios por 35 años. Y esto es importantísimo porque fue parte de la familia de Faraón. Tenía la mejor educación. Se le pudo haber enseñado todas las deidades de Egipto, filosofías egipcias. Fue indoctrinado y aún así Moisés tenía fe, tuvo fe y rechazó toda esa doctrina. El texto nos dice que por fe, que cuando creció rechazó ser llamado hijo de Faraón y prefirió ser maltratado como los demás hijos de Israel. Rechazó seguir el sistema egipcio. Y esto es importante porque si eres una madre hoy y tienes niños, lo que estás haciendo con tus niños en casa no es en vano. Estás implementándoles una perspectiva cristiana y si no lo haces, el mundo les va a enseñar el suyo. Un día
va a tomar el mundo a tus niños a través de escuelas públicas o universidades, pero van a llegar y van a llegar en conflicto con el mundo. Y si ya tienen una perspectiva cristiana bien establecida, estarán protegidos. Así que no tomes por menos el trabajo que haces en la educación y crianza de tus niños con un entendimiento cristiano, porque cuando llegan a adultez serán bombardeados con ideas egipcias, si sabes de lo que estoy hablando. El texto se dice que por fe prefirió ser maltratado con la gente de Dios que sentir los placeres del pecado. Solamente el verdadero convertido puede abandonar todo lo que conocía de Egipto. Conocía lo que era lo bueno. Estaba en la línea de Faraón en el trono. Tenía todas las riquezas que pudo haber querido, toda la autoridad que pudo haber querido, y abandonó todo porque por estos 5 años sus padres les hubieron enseñado un Dios verdadero y lo que demanda. Me imagino a Moisés escribiendo jeroglíficos y hablando de las deidades, y en su mente todo esto no tiene sentido, es falso. Moisés tenía esa fe verdadera y vio por lo que no se veía. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés prefirió abandonar las posesiones de Egipto por fe. La fe, esa garantía, no buscando por tesoros valiosos, pero veía más allá aquellos valiosos tesoros que no se ven en Cristo y en el reino de Dios. Caminó por fe. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 27 es un término muy técnico, controversial. Tenemos que ser así mismo. Así que pon atención. Parece que es un versículo fácil en superficie. Moisés dejó al rey, no hay problema. Pero Moisés dejó Egipto 2 veces. Naturalmente, pensaríamos que es la primera vez, porque cronológicamente Moisés es nacido, criado, deja Egipto, y luego llegamos a la Pascua y el Mar Rojo. El problema es que la primera vez que deja Egipto, el texto en Éxodo dice que se fue temeroso. Éxodo capítulo 2. Éxodo 2, versículo 11. Vamos a leerlo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y este es el texto en capítulo 11. Pero sabemos que regresó una vez. Eventualmente regresaría cuando le dice Dios en el arbusto que arde. Y sabemos de las plagas de Egipto. Y Éxodo se nos dice esa segunda vez sin miedo. Éxodo capítulo 14. No temáis, estad firmes, dijo Moisés, y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Hay una segunda vez que regresa. Esta segunda vez encaja en este contexto que estamos leyendo en Hebreos. La cronología en la Biblia no siempre es tan importante. En la Biblia muchas veces es llamado, hay una recapitulación. Yo sé que es una palabra complicada, pero pasa muchas veces en la Biblia. En el Génesis 1, Dios habla de los 6 días de la creación y en el sexto día, ¿a quién crea? Al hombre. Y Génesis 2, en la creación del hombre también. ¿Creó Dios al hombre 2 veces? No, pero está recapitulando. Génesis 1 es la idea general. Génesis 2 específicamente hablando del hombre. Pero todo libro de Apocalipsis también es así. Es acerca del juicio del pueblo de Israel. Es una recapitulación de muchas cosas. Y lo que pasa en este versículo, el autor diciendo, Moisés nació, criado y por fe dejó a Egipto. Y el siguiente 2 versículos, ¿qué hace cuando deja Egipto? Vamos a ver. Espero que se entienda. Versículo 28, Hebreos 11. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Sabemos la historia de la Pascua, probablemente la más importante ley ceremonial. Se le dice a Faraón, tienes que dejar al pueblo de Israel. Y Moisés dice, Dios quiere que dejes a mi pueblo ir. No, claro que no. No voy a dejar al pueblo ir. ¿Y qué dice Moisés? Bueno, vas a tener plagas. 10 plagas llegan, progresivas, cada vez peores y peores. Y la última plaga, la más severa, la muerte de los primogénitos. No sé si has pensado, si te quieres poner en sus zapatos, pero fíjate a Moisés. Moisés ha sido testigo de 9 plagas, desde sangre en el río, pestilencia, hasta granizo, ranas, todo tipo de plagas. Y dice al último, hay una más, la 10ª, la más severa de todas. Y Dios le dice, mira, lo que haré, el ángel de la muerte destruirá, pasará y destruirá todo primogénito esa noche en cada casa. Así que Moisés dice, mira, es un severo juicio. Y se le dice a Moisés, pero los israelitas pueden salvarse de esta plaga. Y Moisés, oh, gracias a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y Dios dice, tienes que matar un cordero, tienes que comerlo. Y Moisés, ¿qué hace? Dice, muy bien, matar a un cordero, comerlo, pintar con su sangre el tindel de las puertas. Moisés tuvo fe. No soy tan fiel como Moisés. Si estuviera en esa posición, preguntaría. Este es un juicio severo. Es una muerte segura de cada primogénito de la tierra. No requeriría algo más. Nada más requiero pintar mi puerta de la sangre esta noche. Pero Moisés no lo hizo. No tuvo esa duda, creyó en Dios y obedeció. Y se implementa la Pascua. Y no sé si Moisés sabía todo lo que acontecía en la Pascua, pero esa Pascua apuntaba a algo más. Pablo en 1 Corintios 10 nos dice que todo lo que pasa a los israelitas en el Éxodo
pasa como ejemplo para nosotros. Todo lo que les pasa a ellos es un ejemplo para nuestra instrucción. Significa que estuvieron en esclavitud, hubo un éxodo, una Pascua, plagas, porque Dios estaba tratando de decir algo aún el día de hoy. La única manera de sobrellevar y salvarse de un juicio divino es que seas cubierto en esa sangre inocente. No sé si Moisés lo sabía por completo. Juan el Bautista lo sabía, porque Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Y Jesús se presenta y dice, mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo dijo. Pedro lo entendió también. Pero con la preciosa sangre de Cristo somos sin culpa. Pedro lo entendió. Juan también. Apocalipsis 5:6. Ve a los ancianos y ve a un cordero en medio. Pablo lo entiende en gran manera. 1 Corintios 5:7. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Palabras de Pablo. Todo lo que pasa a los israelitas en el Éxodo está apuntando a Jesucristo y el cumplimiento de estas cosas. Cuando tomamos la comunión esta mañana y cada domingo, lo que hacemos es que estamos proclamando al mundo que la verdadera Pascua sacrificado fue Cristo y no hay más muerte necesaria. El juicio pasará. Ese es el punto. Y Moisés experimentó esto en su infancia. No cuestionó a Dios preguntándole, Dios, ¿no tendría que haber más que un cordero? Creyó y obedeció e implementó la Pascua. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Después de esas plagas, Faraón dice, ¿sabes qué? Salgan. Ya no queremos más plagas, estás libres. Salgan. Empiezan a salir, llegan al Mar Rojo. Y mientras están ahí, Faraón cambia de opinión y dice, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué los dejo ir? Y manda 600 carruajes en contra de los israelitas. Y entonces están enfrente de un gran mar y llega una nube de polvo de los egipcios y empiezan a quejarse. Moisés, ¿por qué nos has traído a morir? Nos hubieras dejado egipcios. Oye, sí, éramos esclavos, pero teníamos comida, éramos felices. Ahora estamos aquí listos para morir. ¿Qué les dice Moisés? Les dice, callaos. Confíen en el Señor. Confíen en Dios. Y en Éxodo 14:15 leemos esto. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Diles al pueblo de Israel que caminen, levanten sus tiendas y levanta tu mano para que sepan que soy Dios. Y endureceré los corazones de los egipcios. Y los egipcios conocerán que yo soy el Señor y soy más que sus carruajes. Muy interesante texto, porque en ese momento los israelitas están quejándose. Oye, Moisés, ¿qué haces? No hay escapatoria, vamos a morir. Como puedes ver, no podemos regresar. No hay manera de dónde ir. Moisés dice, quédense ahí y tengan fe. Y dice el Señor, en ese momento, está orando Moisés
¿Por qué? ¿Por qué me claman? ¿Sabes qué hacer? Levanta tu vara y camina. Empiezan entonces a pasar el mar. Y lo que es impresionante es que los egipcios son endurecidos y Dios los ahoga. El texto dice que los israelitas vieron los cuerpos ahogados en el mar, una imagen tremenda. Que muchas veces en la Biblia juicio y salvación llegan al mismo tiempo, en un mismo evento. Lo vemos como Noé en el arca, lo vemos aquí en el Mar Rojo. El Mar Rojo para Moisés y los israelitas era la salvación, era juicio para los egipcios. El verdadero éxodo no es este éxodo que leemos, el verdadero éxodo es la cruz. Jesús toma esa esclavitud a través de la cruz. Y la cruz para nosotros es salvación. La cruz para ellos que lo crucifican es juicio. Pero la cruz de Cristo es el verdadero éxodo. Es un ejemplo de un gran cumplimiento. Pero Moisés tuvo fe, nunca cuestionó a Dios. ¿A dónde nos mandas? Tuvo fe y caminó hacia adelante. A través de los obstáculos, grandes obstáculos, un océano enfrente de ti, pero no es obstáculo para Dios. Moisés levantó su vara y caminó hacia adelante. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Así que entonces terminamos con Moisés y llegamos con Josué. ¿Quién es Josué? Después de los israelitas que cruzan el mar, llegan al monte Sión, donde se les da la ley, y Dios hace un pacto. Y llegan a la tierra prometida, Canaán. La ven. Mandan 2 espías a Canaán. 10 de ellos regresan diciendo, no podemos derrotar a esa gente, son gigantes, son muy poderosos, moriremos. Aun cuando han experimentado salvación misma. Estos 10 espías regresan diciendo, no hay manera de derrotar a esta gente. 2 de ellos regresan diciendo, podemos con Dios. Si Dios está con nosotros, podemos derrotar a esta gente. ¿Quiénes eran ellos 2? Caleb y Josué. Así que Dios maldice a los israelitas diciendo, por 40 años maldeciré. Y van a estar nada más caminando por 40 años, morirán y la siguiente generación entrará. Liderados por este espía fiel llamado Josué. Y muchas cosas pasan ahí cuando llegan a Jericó. No quiero demorarme. Y llegan más espías. Y estos espías dicen, ¿podemos hacer esto? Tienen miedo de nosotros. Dios divide el río Jordán. Y llegamos a Josué capítulo 7, la historia de Jericó, donde hay una ciudad bien fortalecida. Tienen esta gran muro que no puedes nada más entrar. Arqueólogos han encontrado la ciudad de Jericó, no sé si lo sabes, pero tenían un gran sistema grueso de muros. Gran obstáculo donde los israelitas tenían enfrente de ellos. ¿Qué le dice a Josué Dios? Marcha alrededor de la ciudad por 7 días. ¿Qué? ¿Qué tal si demoramos nosotros o la derribamos? Pero Josué tuvo fe, creyó que Dios tenía poder suficiente para derrotarlos. Yo sería diferente.
Oye, ¿no podemos bombardearlos, quemarlos de alguna manera? Pero Dios le dice a Josué, los israelitas, caminen, marchen por 6 días y el último día 7 veces el sacerdote tocará las trompetas. El séptimo día las paredes caen porque había una fe verdadera, una fe viva. Muchas veces vemos historias como historias para los niños, pero hay gran y tremenda enseñanza, porque hay un gran obstáculo enfrente de nosotros, pero no hay nada que podamos nosotros hacer para derribarlos. Pero lo que Dios me dice que haga en esa situación, a la mente humana parece ridículo, pero es para mostrarnos el verdadero poder de Dios. Cuando caminan alrededor de Jericó, es Dios diciendo, yo soy el que derrotaré, yo soy el que derribaré esta pared. No tienes tú nada que hacer, pero los israelitas tuvieron fe, Josué tuvo fe y las paredes fueron derribadas y destruyeron a todo mundo ahí adentro, excepto por una persona y una familia. Versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando mandan a estos espías, el rey de Jericó sabe que hay espías en Jericó. Los buscan y llegan en la casa de esta prostituta Rahab. Y Rahab los esconde. Danos a los israelitas. Los espías están en tu casa. Ella miente y dice, no están aquí. ¿Sabes? Se fueron por aquel. Si no los sigues, y se van. Rahab entonces los ayuda a salir por la ventana, diciéndoles que se escondan por 3 días. Pero en Josué capítulo 2, Rahab hace esta declaración. Yo sé que tu Dios te ha dado esta tierra y que el temor está en nosotros y que todos los habitantes de esta tierra también. Rahab tiene una gran importancia porque tuvo una verdadera fe en Dios y su pueblo. Cuando es destruida Jericó, Josué y los espías los traen y son bienvenidos. Se convierte en israelita. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque es mujer. Número 2, es una prostituta y es una cananita, una gentil. Uno pensaría que el pueblo de Dios es solamente del pueblo de Israel, y aún en el Antiguo Testamento Dios trae a una cananita prostituta y la da la bienvenida a su familia. Mateo 1:5 leemos, y Salmón, padre de Boaz, por Rahab, y Boaz, padre de Obed, por Ruth, y Obed, padre de Josías, y Josías, padre de David. Esta israelita, esta gentil prostituta, es la gran tatarabuela del rey David. Y por supuesto, dice Mateo en 1:1, es hijo de David. Entra al pueblo de Israel por fe y se nos muestra que nunca se ha sido por sangre, por obras, ni siquiera por tu propia voluntad. Juan 1:11. Vino y el pueblo le rechazó, pero aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, se les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo eres hijos de Dios? ¿Qué dice Juan? No por sangre, es no por sangre.
no por la voluntad de la carne, no por sus obras, no por la voluntad del hombre. No puedo en mi propia mente hacerme hijo de Dios. Juan dice, pero por Dios. Eres hijo de Dios, hija de Dios, solamente por decreto de Dios, por fe y fe nada más. Nunca fue por sangre, nunca fue por obras. Todo Israel. Rahab era más israelita que los israelitas que murieron en el desierto por incredulidad. Punto final. La historia de Rahab es bella, me encanta, porque nos muestra que no importa quién eres, no lo que hayas hecho, puedes ser un hijo de Dios, una hija de Dios. En esa cultura era lo peor de lo peor. Un gentil era una cananita, nuestro enemigo, una prostituta, una pecadora. Es una mujer. Déjame decirte, pero en aquel tiempo las mujeres no eran bien vistas y aún así con gran fe ayudó al pueblo de Dios para conquistar a los cananitas, y cuando se va les dice, por favor, creo en tu Dios, tengan misericordia de mí y mi familia. Cuando destruyan esta tierra, te perdonaremos. Glorioso. No importa quién seas, lo que has hecho, lo que hagas hoy mismo, puedes arrepentirte y ver a Dios por fe en Jesucristo y ser hijo de Dios. No es por sangre, por tus obras, no es por tu voluntad, es por Dios mismo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la instrucción en tu Biblia. Gracias, Señor, que has perdonado a Moisés y sus padres. Gracias, Señor, que nos has dado grandes ejemplos de cómo vivir por fe y cómo negar todo lo que no venga de ti, Señor. Gracias, Dios, por Josué, por su fidelidad, por Jericó. Oramos que podamos vencer cualquier obstáculo que se interponga, y oramos por victoria también. Que venga el verdadero reino que has establecido. Señor, te damos gracias por Rahab, que es por fe que somos hijos de Dios, no por sangre, no por obras o por nuestra propia voluntad, Señor, pero nos has llamado como nos has llamado a Rahab. Gracias, Dios, gracias por la gracia y la fuerza. Danos fuerza para la siguiente semana, para regresar y que podamos continuar creciendo y compartiendo tu evangelio en nombre de Jesús. Amén.